Alguien diga amén. Voy a invitarle que esté de pie conmigo y vamos a clamar a Dios que nos sane. Señor, estamos tu pueblo reunido esta noche, humillados delante de ti. Queremos pedirte que sanes nuestra tierra. Cante conmigo así. Somos tu pueblo y hoy venimos humillados ante ti. Somos tu pueblo necesitados de ti. Hemos pecado, hemos dejado tu camino, tu verdad, nos humillamos. Nuestra tierra sana hoy, sánanos. Humillado ante ti, sálvanos, sálvanos. Es la oración de tus hijos postrados ante ti. Sánanos, sánanos, sánanos. Somos tus hijos. Confiéseselo a Él. Reconocemos nuestro orgullo, nuestro error. Somos tus hijos. Te pedimos hoy perdón. Pedimos hoy perdón. Levante sus manos al cielo y diga conmigo: sánanos, sánanos. Es el clamor de este pueblo humillado ante ti. Sálvanos, sálvanos. Es la oración postrados ante ti. Sánanos, sánanos. Díselo de nuevo: sánanos, sánanos, sánanos. Todo el mundo levante sus manos y haga un clamor al cielo y dile: Señor, perdona, perdona nuestros pecados. Humillamos nuestra vida ante ti esta noche, Señor. Oh. Sánanos, Señor. Sánanos. Es el clamor de este pueblo humillado ante ti. Sálvanos, sálvanos. Es la oración de tus hijos postrados ante ti.
humillamos ante ti. Sánanos, sánanos, sálvanos, sálvanos. Dilo conmigo, sánanos, sánanos, sánanos. Levante sus manos una vez más. Sálvanos, Señor, con tu poder y tu amor. Sálvanos, oh Señor. Nos humillamos y te pedimos perdón, Señor. Escucha la oración de tus hijos. Escucha la oración de tus hijos. Sánanos, sánanos, sálvanos, sálvanos. Dice una vez más, sánanos, sánanos, sálvanos, sálvanos. Muy buenos días. Un nuevo domingo y otra celebración virtual más de Comunidad Cristiana. Damos un saludo a toda la familia, a la gran familia de Comunidad Cristiana, deseándoles que este domingo la pasen súper bien y este inicio de semana es una semana de muchísima bendición. Estamos iniciando una serie nueva que se titula El Poder de la Lengua. Y esta serie se las trae porque es una serie muy interesante y el tema número 1 es cuando nos quejamos. Tema número 1, cuando nos quejamos. El texto que vamos a utilizar en este día es de Filipenses capítulo 2 versos 14 y 15. Filipenses capítulo 2 versos 14 y 15. Y este texto dice así: hagan todo sin quejarse y sin discutir. Verso 14. Hagan todo sin quejarse y sin discutir, para que nadie pueda criticarlos, limpia e inocente, como corresponde a hijos de Dios, y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Filipenses capítulo 2, versos 14 y 15. Iniciamos una nueva serie. Sé que será muy relevante para cada uno de nosotros, nos hablará de una manera personal y estamos iniciando esta serie El Poder de la Lengua y como el nombre de la serie lo indica, debemos entender que hay gran poder en lo que decimos. Nuestras palabras tienen el potencial de dar vida, pero también tienen el potencial de destruirla. Jesús dijo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 12, verso 34, de la abundancia del corazón habla la boca. Hablaremos de cómo nos expresamos para poder tener palabras que bendicen nuestras vidas y la de los demás. Hablaremos de los problemas que causa la mentira, el impacto de la crítica. También hablaremos de la murmuración. Y para iniciar el tema de hoy, permítame decirte, contarles una experiencia que he tenido. Hemos estado escuchando la constante queja en contra de toda situación a nivel nacional, a nivel país. Y déjeme decirle, situación política, situación nacional, situación de crítica a medidas tomadas, crítica fuerte a los partidos políticos, a sus representantes,
O sea, ha habido una queja permanente en esta nación en los últimos años. Y cada vez lo veo que está aumentando y aumentando y aumentando. Entonces, este es el tema de hoy, la problemática de la queja. Y cuando hablamos de la problemática de la queja, estamos diciendo algo. Israel es un ejemplo de constante queja. Después que Dios envió 10 plagas para su liberación, abrió el mar rojo para que cruzaran, anegó el ejército del faraón quien los perseguía, les dio maná del cielo, les dio agua de la roca, les dio ropa y calzado que no se desgastaba. A pesar de todo esto, el pueblo de Israel siempre encontró una nueva causa por la cual renegar y quejarse. En sí, todo esto es lo que dicen a Moisés. Y vamos al Antiguo Testamento en esta mañana, al libro de Éxodo, en el capítulo 14, versículos 11 y 12. Éxodo, capítulo 14, versículos 11 y 12. Si usted tiene una Biblia, abra su Biblia. Si está tomando apuntes, tome apuntes, porque esta serie va a ser de mucha bendición y edificación para todos los que nos ven y escuchan a través de YouTube. Dice Éxodo 14, 11 y 12 en la Nueva Versión Internacional. Dice, entonces le reclamaron a Moisés, ¿acaso no había sepulcros en Egipto que nos sacaste de allá para morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Ya en Egipto te decíamos, déjanos en paz. Preferimos servir a los egipcios. Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Esta queja que se le hacía a Moisés se asemeja mucho a como estamos nosotros hoy en día. Algunos reniegan, algunos viven en una constante queja, igual que en tiempos de Moisés, del Éxodo. Y por si fuera poco, Moisés contesta estas quejas con algo que nos dejará asombrados. Y es la respuesta de ante la queja del pueblo de Dios que estaba saliendo de Egipto. Éxodo capítulo 16, versículo 8, se lo leemos en la Nueva Traducción Viviente. Éxodo 16, versículo 8. Dice la palabra. Luego Moisés añadió, el Señor les dará de comer carne por la tarde y los saciará con pan por la mañana, porque él oyó todas sus quejas contra él. ¿Qué hemos hecho nosotros? Así es. Las quejas de ustedes son contra el Señor, no contra nosotros. Moisés deja claro al Israel que cuando se quejaban, no se quejaban de ellos, se quejaban de Dios. Imagina por un momento que cada vez que nos quejemos, no solo lo hacemos en cuanto a las circunstancias o personas, pero en los ojos de Dios. No estamos quejándonos de Él. No nos estamos quejando de Dios por la situación, por la prueba, por el momento que estamos pasando. Piensa en un momento en esto y sé muy honesto en esta mañana. ¿Qué es lo que te lleva a quejarte más en ti, en tu vida, perdón? ¿Qué es lo que te lleva más a quejarte más en tu vida? ¿De qué te estás quejando constantemente? Y pongo algunos ejemplos. Los solteros, porque no se han casado. Los casados, por su cónyuge, porque en esta cuarentena los vuelve locos, los tiene locos. Otra queja es, el dinero no alcanza. Otra queja es,
tu jefe o un trabajador, o un maestro, o un profesor o un compañero te vuelven la vida imposible. Quizás con cosas sin tanto peso como los comentarios en Facebook, las fotos en Instagram, etcétera, etcétera. Nos quejamos del Facebook, del comentario que hizo fulano, fulana, el político, el no político, el religioso, el no religioso. Cada comentario. Ahora, nos quejamos de todo. Nos quejamos del clima, que está muy frío, que está muy lluvioso, que está haciendo mucho calor, de la ropa que hay que lavar, el pasto o la corta en el patio, la limpieza del patio de la casa, el equipo que no gana, sin comentarios todavía de la Liga Deportiva. El problema no son tus sitios sociales, el clima o que Netflix no tiene nuevas series. El problema es que hemos quitado nuestros ojos de la bondad de Dios y lo hemos puesto en nosotros como nosotros quisiéramos. Y esto nos lleva a una actitud de constante queja. Y como hijos de Dios nos estamos quejando constantemente. Ahora, ¿para qué? Para que entendamos cómo nos ha afectado esto, estudiemos el texto que sigue y simplemente nos va a sorprender. Filipenses capítulo 2, versos 14 y 15. Filipenses capítulo 2, versos 14 y 15. Pablo le escribe a la iglesia de Filipo, a los filipenses. El apóstol Pablo les dice en este capítulo 2, versos 14 y 15, les dice en el versículo 14, hagan todo sin quejarse y sin discutir. Estoy hablando cristianos hoy, a creyentes, a hijos de Dios en esta mañana. ¿Hacemos todo sin quejarnos y sin discutir? ¿O estamos buscando cualquier pretexto para armar la bronca del siglo? Verso 15. Para que nadie pueda criticarlos. Dice, y sigue diciendo Pablo, lleven una vida limpia e inocente, como corresponde a hijos de Dios, y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Wow. Este contexto de los que Pablo escribe. Si alguien tiene excusa, era el apóstol Pablo al escribir esa carta. Ya. ¿Pero qué? Pablo anhelaba ir a Roma como predicador del evangelio. Sabía el impacto que eso traería en Roma. Se fue a Roma, pero como prisionero. De ida a Roma, su barco naufragó y sobrevivió. Pero al tratar de calentarse del naufragio, lo mordió una serpiente venenosa. Sobrevivió a los 3 meses de un crudo invierno en la isla. Zarpó a Roma, donde estuvo por 2 años con arresto domiciliario. Y en este contexto, Pablo escribe esa carta a los creyentes en Filipos. Y sin lugar de quejarse, les escribió esto, le dice, Filipenses 2, 14 y 15, que estamos en el texto, hagan todo sin quejarse y sin discutir. Así serán hijos de Dios sin culpa y sin falta, viviendo entre una generación perversa y mala. Iglesia de hoy, pareciera que Pablo está escribiéndonos hoy, en el último domingo del mes de mayo. Y entonces está Pablo diciéndonos, estamos viviendo en una generación perversa y mala. De esa forma, brillarán entre ellos como estrellas en un mundo de oscuridad.
Este mundo está en tinieblas. Este mundo está en oscuridad. Y Pablo nos está exhortando a hacer todo sin quejarse y sin discutir. ¿Para qué? Para que brillemos en medio de un mundo de oscuridad. Para que seamos luz aquí en la tierra. Pablo dice, hagan todo sin quejarse. Hay muchas razones espirituales por las cuales deberíamos hacer todo sin quejarnos y estar discutiendo. Pero también hay razones muy prácticas de por qué no deberíamos hacerlo. Te voy a dar algunas. El doctor Travis Bradbury, en el libro Inteligencia Emocional 2.0, dice, la queja repetitiva condiciona el cerebro para que ésta sea una práctica y una primera reacción a las circunstancias que enfrentamos y a las personas con las que nos relacionamos. O sea, la queja repetitiva condiciona el cerebro. Segundo, es más fácil, dice Travis Bradbury, es más fácil ser negativo que positivo. ¿Cuánta gente es muy negativa? ¿Cuánta gente siempre está en una permanente queja? Se queja porque no hay plata, se queja porque llovió, se queja porque hace sol, se queja porque el bus subió la tarifa, se queja porque hay un servicio malo, se queja porque en los negocios no hay alcohol gel, se queja de todo. Es más fácil ser negativo que positivo. Dice también el doctor Travis Bradbury. Interpretamos nuestras circunstancias basados en ideas preconcebidas. Se espera que esté algo mal o sea negativo, por tanto, estamos predispuestos, y ojo a esta palabra, estamos predispuestos a encontrar lo malo en todo. Siempre pensamos que se dijo algo por nosotros, etcétera, etcétera. Siempre el ser humano está buscando el punto negro en una persona, en un líder, en un pastor, en un compañero, en la esposa, en el esposo, en un hijo. No buscamos los puntos blancos, buscamos los puntos negros. Ejemplo, el dinero, los cristianos, los hombres, las mujeres, los partidos políticos, el gobierno, los diputados. Eso no sirve para nada. Ese presidente no sirve para nada. Este gobierno no sirve. O sea, siempre hablamos lo negativo. O sea, estamos, y yo pregunto esto, con ejemplo, con el dinero, con los cristianos, con los hermanos en la fe, con los hombres, con los vecinos. ¿Estamos predispuestos contra ellos a buscarles el punto negro siempre? Este fue el problema del pueblo de Israel. Eran negativos cuando eran esclavos y lo continuaron siendo cuando fueron libres. Israel salió de Egipto, pero Egipto no salió de su corazón. Y esta condición te esclaviza y te hace tu vida miserable. No tiene que ver con lo exterior, pero con la condición de tu corazón sí tiene que ver mucho. No dejemos que la queja y el negativismo tome control de nuestra vida. Más bien pensemos, como dice Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 8. Pensemos en todo lo que es verdadero. Pensemos en todo lo que es noble. Pensemos en todo lo que es puro. Pensemos en todo lo que es hermoso y admirable. También piensen, dice Pablo, en lo que tiene alguna virtud, en lo que es digno de reconocimiento. Pablo dice y continúa diciendo en Filipenses 4:8, mantengan su mente ocupada en eso. Pregunto en esta mañana, ¿estamos teniendo la mente ocupada en esto? ¿Aló?
Estamos teniendo la mente pensando en todo lo que es verdadero, noble, correcto, puro, hermoso y admirable. Estamos pensando en alguna virtud, en lo que es digno de reconocimiento. ¿Mantenemos nuestra mente ocupada en eso? Lo que Pablo nos está enseñando con su vida y palabra nos deja dos grandes ideas. Número uno, si puedes cambiar tus circunstancias, haz algo al respecto. Si hay circunstancias negativas, algo que es desagradable, algo que no está bien, algo que desearías poder cambiar y que puedes hacer algo al respecto, haz algo al respecto. No vamos a pasar la vida y pretender que todo está bien cuando no está bien. Y lo otro que Pablo nos da esa idea, la primera, si puedes cambiar tus circunstancias, haz algo. Muévete, acciona, haz algo al respecto. Y segundo, no es pecado notar algo que no está bien. El pecado podría ser cuando nos quejamos y nos quejamos y nos quejamos y nos quejamos de eso y nunca hacemos nada al respecto. Nos quejamos, nos quejamos y nos quejamos. Y muchas veces nos quejamos del líder, del pastor. Y hablamos mal del pastor a espaldas de ellos. Wow. O hablamos del jefe a espaldas de ellos. No nos gusta la actitud del jefe, pero nunca se lo decimos ni nunca los confrontamos. Ejemplo. Y pongo otro ejemplo. Nehemías sabía que las murallas de Jerusalén estaban caídas, pero no se puso a quejarse. ¿Qué hizo Nehemías? Hizo algo al respecto. Se puso en acción. Si hay algo que no te gusta, algo que te produce una insatisfacción de Dios, si hay una incomodidad de que algo verdaderamente no está bien, si hay algo que miras y dices, esto no está bien, Dios no se puede agradar de esto, no te quejes. No solo pongas comentarios para cambiar lo incorrecto, haz algo al respecto. Si hay una situación negativa y puedes cambiarla, mi hermano, mi hermana, cámbiala. Si no puedes cambiar las circunstancias, cambia tu perspectiva. Cambia lo que dices al respecto. Cambia tu forma de pensar al respecto. Cambia lo que ves en esas circunstancias. Pablo estaba preso, esperando quizás la tortura, el martirio. Y en Filipenses capítulo 2, versículos 17 y 18, lo leo de la Reina Valera 60. Y decía Pablo, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Pablo en la cárcel, esperando tortura, martirio. Y Pablo dice, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Cambia tu perspectiva. Y aunque sea, no importa qué, no ser negativo. Diga, no seré negativo, no me volveré a quejar. Romperé ese esquema de negativismo que ha andado en mi vida por años y años y años. Y aun siendo creyente, me he mantenido viviendo en un mundo de cosas negativas. Pablo dice, derramado en libación sobre el sacrificio. ¿Qué implica eso? El sacerdote en el Antiguo Testamento ofrecía sacrificios a Dios,
Quizás un cordero lo daban como una ofrenda quemada a Dios. Así que la ponían sobre brasas. La libación era cuando vertía un líquido costoso sobre esta ofrenda que está en las brasas. El resultado era humo aromático. La intención era que subiera a Dios. Pablo dice, y Pablo decía, aunque mi vida sea derramada como sacrificio, me gozaré. Dice Pablo, te daré lo mejor, el líquido más caro. Y en el Nuevo Testamento vemos el ejemplo de la mujer que derramó el alabastro de aceites aromáticos a Jesús. Pablo no solo habla de la posibilidad de que se convierta en mártir por causa del evangelio, pero de una constante nos habla: sacrificio por Dios. Romanos capítulo 12, versículo 1. ¿Qué dice esa palabra? Por eso, hermanos, puesto que Dios nos ha mostrado tanta misericordia, les ruego que entreguen todo su ser como sacrificio vivo a Dios. Aleluya. Esa ofrenda, que su vida debe estar dedicada solamente a Dios para poderle agradar. Esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido. Que ofrezcamos nuestros sacrificios, nuestro cuerpo, que ofrezcamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Que la ofrenda agradable a Dios. ¿Cómo Pablo podía adorar en medio de circunstancias tan negativas que estaba viviendo? ¿Cómo podía Pablo gozarse de sus sacrificios y de una posible muerte? ¿Cómo le podía pedir a otros que también se alegraran por eso? Porque Pablo, ¿qué hacía? Porque él no veía su ofrenda sacrificial como morir, pero más bien como algo que trae vida, sacrificio vivo, dice Pablo. Que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, vuestro culto lógico. Qué interesante. Pablo está diciendo sacrificio vivo. No te quejes. Regocíjate. Cambia tu perspectiva. Aleluya. Filipenses capítulo 1, versos 12 y 13, que fue el texto con que iniciamos. Hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del evangelio. Es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. O sea, Pablo dice, sepan una gran realidad, sepan una gran verdad de mi experiencia. Pablo cambió su perspectiva. Entiendo que lo que le había pasado contribuyó para algo positivo. ¿Y cuál fue algo positivo? El avance del evangelio. En medio de la situación que está viviendo San Ramón con el COVID-19. En medio de la situación que está viviendo Costa Rica y el mundo entero con el COVID-19. Digo lo de Pablo. Hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que estamos pasando ha contribuido al avance del evangelio. Él no veía, Pablo, sus cadenas como algo negativo, pero positivo. Podía hablarle a alguien nuevo cada 8 horas del amor de Jesús sin que éste se pudiera ir porque estaban en la cárcel. ¿Cuánta gente necesita hoy oír palabra de Dios en la casa? ¿A quién limitaban esas cadenas? Como Pablo
podía estar en prisión confrontando una posible ejecución y aún así decir, regocíjese, regocijaos. Otra vez os digo regocijaos, porque entendió que él no era el centro de la historia. Jesús es el centro de la historia. Pablo estaba encadenado a un soldado romano. ¿A qué está encadenado usted? ¿A qué estoy encadenado yo? ¿A qué estamos encadenados nosotros hoy? ¿Cuáles son las circunstancias o perspectivas que te llevan a quejarte? Cambia, iglesia, cambia las cosas o cambia la perspectiva. El apóstol Pablo decía, y cuando mi vida sea derramada, y con esto termino, cuando mi vida sea derramada, aun y cuando no tenga padre terrenal, aun y cuando tu salud esté en problemas, aun y cuando tu matrimonio camina bien o tiene problemas, aun y cuando tus hijos, y aun cuando las finanzas, reconoceremos la bondad y el amor de Dios. Él no nos dejará. No veas el problema, ve las posibilidades. No veas los obstáculos, ve las oportunidades. No te enfoques en lo que no tienes. Agradece por lo que tienes. Recuerda, nosotros no somos el centro de la historia. Jesús sí lo es. Como esta proclama que hizo David en el Salmo 103, versículos 2 al 5. Lo leo en la Nueva Versión Internacional. Salmo 103, versículos 2 al 5. Alaba, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Él rescata tu vida del sepulcro y te cubre de amor y compasión. Él colma de bienes tu vida y te rejuvenece como las águilas. Quizá Dios te esté hablando en esta mañana, o en esta tarde, o en esta noche. Tu vida quizás sea difícil. Quizás tienes toda la justificación para quejarte. Pero te invito en esta mañana a adorar. Aun y cuando estés pasando por pruebas, aun y cuando estés pasando por una situación difícil, aun y cuando estés con problemas financieros, aun y cuando estés con problemas en el matrimonio, aun y cuando estés sufriendo y pasando por una enfermedad o una dolencia, o te quedaste sin trabajo, no has encontrado trabajo, o te despidieron del trabajo. Te invito a adorar. Agradece a Dios por lo que tienes. La gran mayoría tiene casa, tiene techo, tiene alimento, tiene ropa. Agradece por lo que tienes. De tu vida y presenta tu vida en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Empiece a pronunciar palabras de vida. Habla de adoración en todo momento. Exalta el nombre del Señor. En todo momento agradece a Dios. Tus palabras tienen poder para edificarte o destruirte. Padre, en esta mañana te damos gracias por la palabra que tú has traído en este día, en esta mañana de domingo. Padre, derrama tu bendición sobre cada persona. Esta palabra que ha sido dada en esta mañana, Señor, se convierta en el rema de Dios para usted y para mí. Que no solamente llegue a nuestra mente, sino que afecte todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y si he estado acostumbrado a pensar siempre negativamente, Señor, en esta mañana
Estoy tomando una decisión muy importante. En esta mañana estoy tomando la decisión de cambiar el chip que por años me ha tenido pensando solo en cosas negativas, pensando en pobreza, pensando en escasez, pensando en enfermedad, pensando en esto y en lo otro. En esta mañana yo estoy confesando, yo estoy diciendo, Señor, tú eres el dador de vida. Y Señor, como decía el salmista, Señor, en esta hora, alaba, alma mía, a Jehová. Y no olvides ninguno de tus beneficios. ¿Qué más? Él perdona todos tus pecados. ¿Y qué? Y sana todas tus dolencias. Cambia tu perspectiva. No veas el problema, ve las posibilidades. No vea los obstáculos, ve las oportunidades. No te enfoques en lo que no tienes. Agradece a Dios por lo que tienes. Agradece por la comida, agradece por el techo donde vives, agradece por la familia que tienes. Padre, derrama tu bendición en esta semana sobre cada una de las personas que forman parte de la familia de Comunidad Cristiana. Y aún más, bendice también a las demás congregaciones de nuestra nación y fuera de nuestra nación. Bendice a la familia en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén y amén. Les invito para que el próximo miércoles, a las 7:30, se conecten con nosotros para tener un tiempo especial de oración. Dios les continúe bendiciendo. Y todos decimos amén y amén.